El día se levanta claro en el Baix Penedès y precisamente la ausencia de nubes facilita una visita que desde el aire difícilmente tendría el efecto que produce si no nos situamos en lo alto de un helicóptero. Este despega para sobrevolar la costa del Vendrell, concretamente para sobrevolar Masia Blanca. La costa del Baix Penedès, vista desde el aire, es rugosa, llena toda ella de eses sinuosas que transforman su improbable línea recta en una serie de playas y calas que se van alternando justo a ras del mar. La mano del hombre, con sus posibilidades constructivas y también con sus ansias especulativas, que de todo ha habido, ha ido con el paso de los años sembrando la orilla de la playa de construcciones, algunas veces prácticamente aisladas, y otras en forma de urbanizaciones y de complejos turísticos que siguen el estilo de su tiempo. No se puede olvidar de ninguna manera que esta es una de las zonas más turísticas de Cataluña y, por tanto, dispuesta a ofrecer una serie de servicios a visitantes y a propios, como por ejemplo distintos puertos deportivos y de pesca que han dado lugar a una de las actividades más importantes a nivel de playa. El mar es una balsa de aceite y su azul, magnífico y terso, no deja indiferente. Más bien al contrario, es una llamada insistente y paciente por un turismo que además de sol, playa y ocio, también quiere cultura y conocimiento. Masia Blanca fue declarada finalmente Reserva Marina, gracias al esfuerzo y a la tenacidad de la gente que se quiso implicar en todo este proyecto, que en ningún momento ha resultado fácil. Esta que ahora comienza es una historia que tiene como protagonista a la plataforma rocosa de Masia Blanca, situada exactamente enfrente de la costa del Baix Penedès, en la franja que pertenece aún al término municipal del Vendrell. Y es una historia con episodios dulces y amargos, y explica la lucha de una asociación, la Agrupación Submarinista Sotavent, para conseguir el objetivo que se había marcado, que Masia Blanca fuera una reserva marina protegida. El Vendrell es la capital del Baix Penedès, y es una población que siempre ha mirado al mar. De hecho, esta mirada insistente hacia la playa está motivada porque, aparte de lo que es estrictamente el casco urbano, también tienen su término las playas de San Salvador, Comarruga y el Francàs, y es precisamente ante Comarruga donde se encuentra Masia Blanca. La actividad turística se ve también favorecida por la presencia de la plataforma marina, tal y como lo explica Jaume Miró, presidente del Club Náutico de Comarruga. És a dir, la reserva marina envers el port de Comarruga, el Club Náutico de Comarruga. Bueno, realmente, a nosotros nos parece que tener una reserva marina es como tener una zona verde al lado de casa o un bosque. Es algo que nos gusta, lo cuidamos, hay que mimarlo como un parque natural. Es decir, en un parque natural puede circular por una zona marina siempre y cuando no tengas una actuación para estropearlo, como por ejemplo sería tirar una ancla o pescar. Nosotros incluso tenemos un barco del ayuntamiento que hace visitas diarias a esta reserva marina para hacer snorkel en esta reserva natural. Y damos todas las facilidades que podemos para que se haga esta actividad náutica en el agua, en el fondo de la reserva. Nàutica o marina dins de l'aigua per al fons de la reserva. Aprovechando que el clima es bueno y favorable a lo largo de prácticamente todos los meses del año, la vida en la playa y junto al mar es para la gente un hecho natural, completamente habitual. Hasta el punto de disfrutar de ello, es un hecho que prácticamente deja de ser consciente, incluso el privilegio que ello representa. Ahora bien, de la misma manera como la naturaleza provee con facilidad y esplendidez de un bien tan preciado como el sol y la playa, nuestra obligación es respetar y apreciar lo que tan generosamente se nos brinda. Desde hace años se celebra anualmente el Día Ecológico del Mar, en el que un grupo bastante nutrido de voluntarios de todas las edades, concienciados por la ecología, se dedican a hacer una limpieza de la playa y también del mar,
liberando este entorno del incivismo que en demasiadas ocasiones se vuelve tan excesivo que ofende. Es también una buena manera de hacer conciencia, de enseñar unos valores de respeto y de estima hacia el medio natural, porque este nos lo devuelve multiplicados por 1000 cada día de cada día. Son varias toneladas de residuos los que se retiran cada año a lo largo de este día. Los submarinistas se preparan para hacer una nueva inmersión en Masía Blanca. La han visitado en numerosas ocasiones, cientos de ocasiones, y han rastreado palmo a palmo la superficie de las rocas, hasta el punto que lo pueden trazar como quien dibuja la palma de su mano. Pero Masía Blanca siempre es diferente, y cada visita ofrece una nueva posibilidad para sorprenderse y maravillarse ante el espectáculo natural que ofrece a los ojos de los submarinistas. Por eso valía tanto la pena conservarlo, protegerlo, fomentarlo, darle el empujón legal que la naturaleza, acosada, no podía. Con sus barcas y lanchas con motor, el grupo de submarinistas, ya preparados con sus equipos de inmersión, se dirigen hasta Masía Blanca. El día es claro y el mar está en calma, y por lo tanto, todo parece indicar que la inmersión será apacible, apropiada para la observación y el estudio de un ecosistema que bulle de vida. El lago de Comarruga está ubicado en el centro mismo del casco urbano. Los antiguos romanos que repoblaron esta zona, desplazando los poblados íberos que ya vivían en él, descubrieron que en Comarruga brotaba una fuente de aguas termales con claras propiedades curativas, medicinales y terapéuticas. Y de hecho, este enclave fue uno de los preferidos para tomar las aguas, tanto las del actual Riuet de Comarruga como las que desembocan en el lago. El estanque de Comarruga es un contenedor de aproximadamente 1 metro de profundidad de agua dulce. Está limitado por una breve construcción de estilo modernista que da acceso al agua a través de 2 escalinatas, desde las cuales, y en sus miradores, los observadores ociosos pueden contemplar las idas y venidas de la gran cantidad de peces que reúnen en su fondo y viven en el particular ecosistema que se ha ido creando a lo largo de las décadas. Las especies más representativas que viven en las aguas dulces del lago de Comarruga son las carpas, las lisas, las lubinas y las anguilas. La mayoría de ejemplares de un tamaño considerable que luchan encarnizadamente por mantener intacta su vida. Esta transcurre sobre un lecho de algas que purifican el agua y la liberan de un exceso de partículas. En este sentido, es muy importante que el agua se mantenga con unas mínimas condiciones, ya que tratándose de un reducto semicerrado, aunque tiene contacto con el mar que se encuentra a escasos metros, si el grado de contaminación fuera elevado, la vida sería completamente imposible y el estanque quedaría desierto en muy poco tiempo, perdiendo así su gracia y su riqueza como ecosistema.
La concienciación de las personas y una firme educación son factores imprescindibles para la conservación y el fomento de la vida animal y vegetal en cualquier ecosistema que se dé. Y no vale ese pensamiento tan común de por una bolsa de plástico no pasa nada, el mar ya se la tragará. Las consecuencias de esa única bolsa de plástico pueden ser definitivas para la flora y la fauna, y menos mal si solo fuera una. Por eso, los trabajos de mantenimiento y limpieza son imprescindibles y de vital importancia. Es una cuestión de educación en el respeto. El mar es el elemento que tienen en común todas las poblaciones costeras de la Costa Daurada. El mar da un carácter muy particular a los paisajes y también modela el carácter de las personas que viven cerca. Las poblaciones costeras poseen como un tesoro una idiosincrasia y un tipismo que las hace únicas, a pesar del esfuerzo que en ocasiones cuesta contener el mar embravecido, porque aunque el clima es benéfico y sereno, con muchos más días de sol y calma que de lluvia y tormenta, siempre hay unos cuantos días al año en el que el mar se pone en pie y sostiene con los hombres un pulso natural que el hombre no puede ni plantearse ganar. Por eso a veces también se hace necesaria la construcción de contrafuertes en algunas edificaciones para preservar el terreno y que los caminos que discurren muy cerca del mar, creando un paisaje único, no desaparezcan bajo la fuerza incontenible de las mareas. La Reserva Marina Masía Blanca es otro atractivo turístico que, tratado como se merece, ayudaría a revitalizar económicamente y turísticamente la zona en la que la naturaleza la creó. Antes de llegar a ser declarada reserva, la zona de Masía Blanca tuvo que pasar exámenes y más exámenes, incluso de carácter institucional, como el día del año 1994, en el cual el entonces conseller Xavier Marimón hizo él mismo una inmersión para contemplar de primera mano lo que decían los informes.
Esta historia empezó un día de 1994 cuando salíamos de bucear. Éramos un grupo de amigos que buceábamos juntos, entre ellos mi mujer y mis hijas, y veíamos que las barcas de arrastres cada vez se salían más hacia la costa, destrozando praderas de positonias y campos de gorgonia, que se encuentran entre 14 y 30 metros de profundidad. Y es por este motivo que decidimos constituir la Asociación Submarina Sotavent del Vendrell, para tratar de proteger el espacio submarino, y pensemos que las barras de Masía Blanca reunían todas las condiciones y nos pusimos a trabajar en esta dirección. Hoy la Reserva Marina ya es una realidad. Desde el año 1994 y hasta la actualidad, la Reserva Marina Masía Blanca ha recibido la visita de control constante de los miembros de Sotavent, pero también los biólogos, que han tomado buena nota de las distintas y continuas evoluciones que el roquero ha tenido desde que la zona está acotada y la pesca está restringida. Estamos ante la Reserva Marina de Masía Blanca, aquí en el Vendrell. Esta reserva está formada por una serie de barras de rocas muy porosas, de tipo calcáreo, pero compuesta con una gran parte de restos de organismos vivos. El resultado es una estructura que actúa como una auténtica nursería para la cría de los peces. Bueno, la reserva la estuvimos gestionando en parte Sotavent, siempre de acuerdo con las directrices del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría General de Pesca Marítima, siempre con su autorización. Durante 3 años, esta ha sido una tarea muy estimulante para nosotros, porque la gestión, de momento, fue a través de 2 mecanismos. Por un lado, implementamos bajo el agua una serie de estaciones, es decir, unos puntos de 1 metro cuadrado aproximadamente, en los que nosotros, cada vez que bajábamos, íbamos anotando todo lo que había. Y también marcamos unos transeptos, es decir, unas líneas que marcaban y separaban las distintas zonas. Bajábamos cada trimestre, siempre solicitando el pertinente permiso y a veces, si el mar estaba transparente, podíamos hacer una serie de observaciones. En caso contrario, mala suerte, y a bajar otra vez. Los biólogos bajábamos y mirábamos las estaciones e íbamos anotando todo lo que había, tanto las especies como el recubrimiento que había sobre la roca, que a veces podía ser superior al 100%. Si había varios niveles, uno encima del otro. La Reserva Marina de Masía Blanca nunca deja de sorprender. Cada inmersión consigue dejar estupefactos a los submarinistas por la fuerza, la terquedad y la potencia con la cual la vida se abre camino cuando la dejan tranquila, y con qué delicado equilibrio las distintas especies alcanzan a convivir en un duelo vital que a veces se hace violento y a menudo inevitable. La Reserva Marina Masía Blanca nace a través de la iniciativa de la sociedad civil y muy concretamente de la Asociación Sotavent, que es la que dinamiza desde el primer momento todo este proyecto.
comenzó en el año 1996. La Junta de Sotavent se puso en contacto con la Asociación San Ramón de Comarruga, invitando a participar de la realidad de este roquero, de la realidad de esta maravilla que teníamos junto a nuestra casa, y lo ignorábamos. Tota la realitat d'aquest grapissar, tota la realitat d'aquesta meravella que teníem al costat de casa nostra i ho ignoràvem. Este proyecto sale adelante también gracias a la tenacidad, gracias al diseño de toda la operación que, como digo, nació en el seno de la sociedad civil que en su momento, lógicamente, disfrutó del apoyo de las administraciones. Porque es evidente que sin las administraciones no se puede llevar adelante un proyecto de esta envergadura. El proyecto tiene toda una historia y toda una cronología, pero yo destacaría sobre todo cuando en el año 1999 nos desplazamos a Madrid el presidente y la secretaria de la Asociación Sotavent y yo mismo como presidente de la Asociación San Ramón de Comarruga y la presidenta de Depana, y nos entrevistamos con el que entonces era el director general de Costas, el señor Fernando Marín, el cual, dicho sea de paso, nos atendió con mucha cordialidad y enseguida vimos que también con mucho interés. Prueba de que esto era así es que meses más tarde la reserva marina fue una realidad desde el punto de vista legal. Esta ha sido una historia en la que evidentemente la colaboración de la Administración, como siempre ocurre, es imprescindible. En este caso, la administración del Ministerio fue sin duda definitiva, como también lo había sido el apoyo de las administraciones locales. Pero a partir de ese momento es cuando, de alguna manera, no se ha auditado todo el patrimonio, el activo tan importante que representa la Reserva Marina para la zona. La primera dimensión es la que tiene que ver con el componente estrictamente científico. Se trata de una reserva, con todo lo que ello implica, desde un punto de vista de conservación de las especies, de activación de toda la dinámica marina, etc. Desde mi punto de vista, no hay en estos momentos una política suficientemente eficaz. Ya no me atrevo a decir eficiente, simplemente eficaz de lo que de verdad podría llevar la riqueza biológica de la zona este roquero. La otra dimensión es la económica. No hay duda de que se debería tratar de un atractivo turístico. No estamos sobrados de realidades económicas, más bien al contrario. La zona necesita de activaciones y de dinamizaciones, y creo que no se ha diseñado en ningún momento una estrategia que permitiera transformar la reserva en un atractivo económico con algo que pudiera enriquecer de alguna manera la oferta de esta zona. Como todos sabemos, es básicamente turística. Nuestra economía local depende básicamente del turismo, y aquí se han hecho inversiones muy importantes últimamente, sobre todo en el sector hotelero, que dudo que en estos momentos se estén rentabilizando, consiguiendo el retorno económico deseable. Pues bien, si tenemos un patrimonio como este, lo lógico es que intentemos diseñar estrategias que permitan rentabilizarlo. Desde mi punto de vista, el proyecto se logró. Se hicieron muchas cosas, se trabajó muy duro para lograr esto, pero ahora se está desperdiciando en estas dos dimensiones que he comentado: la estrictamente científica y la estrictamente económica. El verano junto a la orilla del mar es muy agradable, no solo por las actividades que se pueden realizar a ras de playa y en el mar, sino también porque el clima suaviza el carácter de las personas e invita al ocio y la relajación. En un entorno limpio, los valores de la zona se multiplican por 1000.
Y por ello, los voluntarios que participan en el Día Ecológico del Mar ponen los 5 sentidos en convertir esta jornada en una fiesta, pero también en una reivindicación que tiene dejos educativos y de concienciación de la sociedad. Amarrados en la orilla del mar, barquitos de pesca esperan el momento de salir a faenar. El día es claro, el agua azul, prácticamente sin olas. Apenas sopla una brisa que ni despeina el agua, y el aire se llena de olor a sal y de brea. Es una imagen bucólica, romántica, cargada sin embargo de una realidad nada idealizada. La dureza del trabajo en el mar, el trajinar incansable de los pescadores que tienen que ganarse la vida buscando hacer una buena captura. Pero la pesca es a menudo una lotería y por eso los aparejos deben estar en buenas condiciones. Por lo tanto, el trabajo a realizar es doble, en el mar y en la tierra. Vino el grupo de submarinistas de Sotavent preguntando qué me parecía hacer una reserva en Comarruga. Y yo, como presidente de la Cofradía de Pescadores, lo apoyé siempre y me pareció que era algo buenísimo. El tiempo me ha dado la razón, porque la cantidad de peces que eran desconocidos y que había aquí cerca del mar se habían perdido y ahora en cambio se están recuperando. Hay una cosa que no se comprende, que es pescar con el arte claro, que está haciendo grandes destrozos. Y aún más, ha habido barcas que han sido pilladas pescando aquí en la reserva, a las que se les ha puesto una sanción, y quizás aún podrán pasar sin pagar. La costa está completamente perdida por falta de autoridad para con las artes artesanales. Lo que llamamos el trasmayo está completamente perdida. D'aquí la costa està completament perdut. La prova és que cada vegada es venen o es desguassen més barques d'aquest tipus. Es un tipo de pesca que no se tenía que haber permitido nunca. Este arte se pesca en zonas donde hay posidonia y lo arrasa todo. Nunca en la vida se tenía que haber consentido este arte porque llevan una cantidad de cadenas que arrastran con todo lo que se encuentra a un palmo de profundidad. Y esto, como se puede comprender, és una barbaritat. Heu de mirar que porten una quantitat de cadenes i arrosseguen a més d'un pam de fondo, i això, com podeu comprendre, és fer una barbaritat. L'art punxenc ja fa temps que Calafell sempre ha estat en contra. Doncs, com us deia, la pesca del cargol d'arrossegament. En el arte del caracol se utilizaban unas jaulas y había barcos que pescaban 40 o 50 kilos de caracoles. Y claro, también pescaban en zonas prohibidas. Y no solo pescaban caracoles tornillos, sino todo tipo de peces. Igual un lenguado que una sepia que otros peces. No solo caracoles. Agafen un llenguado, que agafen una sípia, que agafen altres peixos, no agafen de cargols. Esto debería privarse totalmente, porque de caracoles, con el trasmayo, también se pescan en grandes cantidades. Y estas jaulas después iban al fondo y se pescaban peces que no tocaban. El trasmayo es una pesca que lo esquilma todo, porque son barcas que llevan 200 o 300 caballos de motor. Y cuando pescan, lo hacen arrastrando 5 o 6 millas. Esto, multiplicado por las horas que pescan, pueden hacer en un día 40 millas de recorrido por la costa. Luego, el otro problema que tenemos los pescadores es que se vende mucho pescado del extranjero y el nuestro baratísimo. Además, las patrulleras continuamente están midiendo el tamaño de los peces y en cambio está viniendo de Italia pescado muy pequeño. Algunos ya los decomisan, pero todavía no decomisan suficientes.
perquè avui als mercats també es troben peixets molt petits. Doncs, tornant a la reserva... Volviendo a la reserva, yo creo que se debe respetar lo que ya está acordado, porque quizás son dos cañas que se quieren divertir y van a la reserva. La reserva debe estar bien protegida para que los peces puedan vivir tranquilos. Con los temporales y con las corrientes ya escapan los peces, porque en Calafell estamos a 7 u 8 millas de la reserva y se cogen tantos peces como nunca se habían cogido, tanto en cantidad como en tamaño, porque son peces grandes. La prueba es que en Torredembarra continuamente están pescando en el mar nuestro, porque es allí donde los pescadores encuentran los peces. Y ahora quiero aprovechar la ocasión para explicar que tenemos problemas, y que ya teníamos antes de llegar al puerto deportivo, porque antes había buena pesca, y en cambio ahora tenemos problemas, que no sé cómo acabarán, y creo que es un conflicto que puede ir a más. Pels pescadors i ara tenim problemes que no sé com acabaran. Crec que pot ser un conflicte que pot anar més. Esta es una barca muy antigua de arrastre que está a punto de desguazarse, pero parece que la quieren llevar a astilleros como una reliquia, un testigo de antes, porque ahora ya no se construyen barcas como esta. Es una barca que pertenece a la cofradía de Calafell, que se llama Pepis, y quieren conservarla. Aquí donde estamos, ahora hay 4 barquitas de 4 jubilados que nos entretenemos los días que hace buen tiempo. Porque el que era pescador no puede dejar el mar, y ya lo lleva en la sangre. A mediados de los años 90 empezamos a colaborar de pana con Sotavent y de momento las primeras tareas que hicimos fueron la identificación de los valores de la zona de Masía Blanca y empezamos a hacer inmersiones, estudios, recopilación de datos y posteriormente preparamos lo que podría ser un anteproyecto de reserva para Masía Blanca. En el proceso de preparación de este anteproyecto participaron muchas personas, tanto de Sotavent como de Depana, como expertos de diferentes entidades a título particular, y todo sirvió para ver qué delimitación debería tener una reserva marina que pudiera asegurar adecuadamente los valores naturales de este área. Posteriormente comenzamos una campaña de tipo político de ir identificando aquellos departamentos, ministerios y personas que a partir de sus responsabilidades en las administraciones públicas nos pudieran ayudar a poner en marcha el proceso para declarar Masía Blanca como área marina protegida. Hacia finales de los 90, junto con Sotavent, decidimos hacer llegar a Madrid, al Ministerio de Medio Ambiente, la propuesta de esta reserva marina. Nosotros nos dirigimos inicialmente a la Dirección General de Costas porque nos parecía que todo lo que pudiera ser conservación del medio marino debía hacerse de la manera más integrada posible, tanto desde el punto de vista de la explotación de unos recursos, como pueden ser los recursos pesqueros, y con una visión que contemplara la totalidad del ecosistema. Por eso, inicialmente, tanto a Sotavent como Depana nos pareció que lo mejor era establecer la reserva marina en lo que entonces era el contexto del Ministerio de Medio Ambiente, ya que podía ser la opción más sólida para proteger la totalidad de estos hábitats de Masía Blanca. Después de algún tiempo de iniciarse estas gestiones, a nivel del Estado, se inició el proceso para la declaración de la reserva, no en el contexto del Ministerio de Medio Ambiente de entonces, sino en el contexto del Ministerio de Pesca, y esta vía es la que fue avanzando hasta que se declaró lo que hoy es la Reserva Marina de Masía Blanca.
Es una reserva en el contexto de la gestión pesquera, lo cual ya lleva bastante protección, si bien nosotros hubiéramos preferido que el enfoque fuera más integrador de la totalidad del ecosistema. Sin embargo, consideramos que ya hemos ganado mucho al tener esta reserva marina y que si se realiza en ella una buena gestión, puede ser una herramienta que ayude a mantener los valores de Masia Blanca. La actividad de buceo es una actividad que puede ser perfectamente válida en el contexto de la reserva marina, solo dependiendo de la forma como la gestionamos, ya que habrá personas a las que dejemos entrar, y todo dependerá del tipo de actividad que los permitamos hacer y de que haya una vigilancia in situ adecuada. En principio, puede ser incluso una herramienta beneficiosa en el sentido de que nos permite difundir los valores, captar la atención de personas que luego también nos ayudarán a reforzar aún más la sensibilización pública sobre las necesidades de proteger la reserva marina de Masia Blanca. Y entonces lo que haría falta es desarrollar todo un programa que permitiera integrar las actividades de buceo de manera adecuada a la gestión, de forma que no nos perjudique en ningún momento y esté de acuerdo con los valores que intentamos proteger con la reserva marina. Aunque a menudo el mar está en calma, en algunos momentos puntuales demuestra tener una fuerza que todo lo arrasa. Debido a la mala mar y de la mala suerte de toparse con unas corrientes adversas, este vallenato quedó varado en la playa, con grave peligro para su vida porque, aunque no se trataba de un ejemplar adulto, su peso fuera del agua habría acabado aplastándole y dejándole sin respiración. Por eso un valiente grupo de voluntarios plantaron cara a la adversidad de la ballena e incluso contracorriente pusieron todo su esfuerzo e intención en que el vallenato regresara al mar en las mejores condiciones posibles, salvando de este modo su vida. Asistimos a unas reuniones con la agrupación submarinista Sotavent y el Ayuntamiento del Vendrell, a las que asistí yo misma, y en aquella reunión con el Ministerio salió la idea de poder visitar la zona. Ya hacía 8 años que estaba acotada a pesca, la fauna se ha asentado muy bien, hay mucha fauna, y entonces decidimos llevar adelante esta idea que salió conjuntamente. Era algo que empezó poco a poco y al final acabó tomando forma y bien, aquí estamos. Creemos que este año la podremos llevar a cabo. En julio ya estará en marcha y durante la Feria Turismar pensamos que la podremos presentar a la prensa y al público. Es importante porque tenemos algo natural, de nuestra casa y con mucho turismo para visitar. Nosotros tenemos muchos hoteles, mucho turismo y creemos que la reserva marina es un aliciente más para que los turistas vengan y la visiten, ya que se trata de una reserva natural que está aquí mismo, que se puede visitar tranquilamente a cualquier edad, sin límites y es una salida muy bonita. Que es pot fer tranquil·lament a totes les edats, sense límit, i és molt bonic de fer. Una vez más, como desde hace cerca de 20 años, los submarinistas de Sotavent se preparan para una nueva inmersión en Masia Blanca. La sal empuja a los submarinistas hacia arriba con fuerza, intuyendo quizá que son unos peces anómalos que solo vienen de visita. En la profundidad de la reserva, sin embargo, la vida corre tranquila, sin excesivos sobresaltos, como una danza armónica y sutil que llena todos los rincones de la zona y a poco que se cuida, se esparce repoblando los alrededores y convirtiendo una mar yerma en una mar llena de vida. Este es el objetivo de todo el trabajo desarrollado a lo largo de estos años. Y ahora, después de tanto tiempo, bien podría ser que esta historia terminara bien. No se trata de llevar a cabo ninguna actuación concreta y quizá la mejor circunstancia posible es que sencillamente se deje a Masia Blanca tranquila, que vaya haciendo, que vaya creciendo. Es lo que pasa cuando la vida no encuentra trabas ni obstáculos para desarrollarse, que aumenta, prospera, brota y corre salvando posibles impedimentos con una alucinante capacidad de adaptación e inteligencia. Estaría bien observarla de cerca sin tocarla, dejándonos maravillar y sorprender por su inmensa capacidad de estrategia para sobrevivir.
Nosotros, los pescadores deportivos, nunca hemos estado en contra del establecimiento de la reserva. Es más, dentro de nuestra sociedad tenemos una sección de pesca sostenible, en el que está previsto crear biotopo. Tenim de pesca sostenible, en la qual hi ha previst crear inclús biotopos. No? El pescador deportivo es un pescador que es consciente de que su pesca no hace daño. És conscient de que la seva pesca no fa molt mal. Y entonces no entendemos demasiado por qué no se deja pescar desde la playa. Entonces sabíamos que se hacía la reserva. Estábamos de acuerdo en que se hiciera de unas dimensiones establecidas que cubrieran toda la zona natural, pero que se pudiera pescar desde la playa. También se nos dijo que se había concebido como reserva biológica. Lo que pasa es que después nos enteramos de que la habían transformado en reserva de pesca. Inclús van sortir en el BOE, van sortir matrícules d'embarcacions, de barques professionals que podien pescar. Claro, todo esto nos puso más en contra de todo el tema. Pero bueno, el resultado, al cabo de todo este tiempo, es que realmente estamos notando una mejoría en las capturas que hacemos desde la playa. Una milloria a les captures que fem des de la platja, no? Y estamos a favor de la reserva, siempre y cuando se modificara y se mantuviera el tema de reserva biológica, para que no pueda pescar nadie. De todos modos, nosotros defenderíamos siempre el hecho de pescar desde la playa, porque esto no hace daño a nadie.
Vean la vida cómo brota, cómo milagrosamente se multiplica. Y ahora, déjenla tranquila para que vaya más. La necesidad de concienciación y de tener muy claro que el respeto a los ecosistemas es la primera condición para que prosperen y crezcan, y todo ello es vital para que los fondos marítimos tengan ecosistemas bien asentados, perfectamente delimitadas las zonas aptas para la pesca y bien establecidas las otras zonas, dedicadas a la reproducción de las especies marinas, tanto las que tienen valor culinario y gastronómico como aquellas que realizan una función de equilibrio en el ecosistema, manteniéndolo en condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, como las algas, especialmente la posidonia, las algas verdes en forma de filamentos, indispensables para la buena oxigenación del agua y para la alimentación de los peces. Solo de nosotros depende acabar con todo o anteponer el respeto y el cuidado de la naturaleza a la explotación vertiginosa y sin miramientos que se ha impuesto como práctica habitual hasta ahora y desde hace mucho tiempo. Ahora ya, que hable la propia conciencia.